Buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? Bien, Victoria, dice el hermano. ¿Qué tal? Es un gusto para mí estar contigo en esta mañana. Y estamos muy serios, ¿qué onda? ¿Todo bien? Seguimos con el Sermón del Monte. ¿Cuántos han sido bendecidos con este sermón? Entonces vamos a continuar. Mi nombre es Gustavo, por si no nos conocemos, y es un privilegio estar contigo el día de hoy. Y estoy muy contento de estar aquí. La reunión de la mañana hubo menos asistencia, pero Dios fue muy bueno. Te digo algo, estoy un poquito nervioso, pero con tu ayuda, yo creo que, y con la ayuda de Dios sobre todo, vamos a poder sobrellevarlo. Entonces, ¿cuántos estamos listos para recibir la palabra? ¿Sí? Vi que algunos levantaron su mano y me gustaría nada más para poder ubicarlos. Personas nuevas que nos acompañen, personas invitadas por primera vez en casa. ¿Nadie? ¿De este lado? ¿Nadie? De este lado del auditorio, aquí enfrente. Bienvenidos, bienvenidos. Sé que les dieron un aplauso, pero reciban otro aplauso. Pues estemos ahora muy dispuestos para poder comprender este texto según lo que Jesús nos quiere enseñar. Si este texto es de los más mal interpretados, por ende es menos obedecido. Y pongámonos serios con esto cuando hablamos de advertencias de Jesús hacia sus seguidores. Este sermón es dirigido a sus seguidores. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí? Sí, varios, 2, 3, ok. Ya salieron a relucir, ya me ahorraron el mensaje. No, entonces Jesús tiene algunas advertencias. ¿En qué parte estamos? En la recta final. Y justo, ¿recuerdas cómo empezó Jesús este sermón? En Mateo capítulo 5 dice que Jesús dice que bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Recuerdas? Porque de ellos heredarán este reino, de ellos es el reino. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y lo hemos visto semana tras semana. Nosotros estamos incapacitados completamente de alcanzar este estándar. Si tú y yo hasta este punto del Sermón del Monte estamos entendiéndolo de que son reglas a cumplir, no lo hemos comprendido. Porque lo que Jesús está diciendo está modelando el carácter de un ciudadano de su reino. Y Él es el estándar. Él es la medida a quien podemos seguir. Entonces ya nos quedó claro a todos que estamos incapaces de cumplir ese estándar. No sé tú, pero en algunos sermones han quedado alguien a descubierto. Si alguien ha quedado al descubierto son los fariseos y los escribas, ¿verdad? Son personas que se han enojado mucho con el mensaje de Jesús. Y te abro mi corazón, yo he estado sentado igual que tú ahí escuchando un sermón y oh sorpresa, he descubierto que en lo profundo de mi corazón también hay algo de escriba y de fariseo. Y he tenido que ir al Señor y arrepentirme y creer con fe que Él sigue obrando en mi corazón. Y Él me sigue guiando a esta verdad de vivir la vida de Cristo. Entonces, el primer paso que Jesús dijo es: somos incapaces de cumplir esto. Somos incapaces de cumplir el estándar de Dios. Entonces, hemos visto este Jesús incisivo en cada una de sus enseñanzas que ha llegado a penetrar lo profundo del corazón. Y han sido palabras tal vez algunas duras, pero gracias a Dios que es su palabra la que aplasta el orgullo de nuestro corazón, pero también restaura y con su gracia nos levanta y da vida. Entonces, ya reflexionamos mucho hasta aquí, pero Jesús está llegando a este punto. ¿Qué vas a hacer con todo lo que hemos reflexionado? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Vas a vivir de esta manera? Entonces, acompáñame abriendo tu Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 23. Es el pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Vamos a leerlo juntos. Si no tienes tu Biblia o en tu app, aquí vamos a estar proyectando en la NBLA. Lo leemos, oramos y con la ayuda del Señor vamos a ir aprendiendo juntos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estás listo? Dice: entren por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Va a estar bueno. ¿Oramos? Señor y Padre, te damos gracias. Te damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pedimos de tu Espíritu Santo y que a través de tu palabra puedas obrar en cada corazón, que podamos conocerte más y comprender más tu voluntad y aún quiénes somos en ti, Señor. Que a partir de estas advertencias podamos tener una seguridad de en dónde nos encontramos contigo o de qué decisión debemos tomar. Pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos tres advertencias. En este pasaje lo dividimos en tres partes. Esta estructura son 3 puntos. Son 3 advertencias de Jesús. Jesús dice, cuidado, hay 2 caminos. Cuidado, hay 2 tipos de fruto. Cuidado, hay 2 destinos. Y en ese orden vamos a ir. Dice el versículo 13 y el 14. Entren por la puerta estrecha. Aquí vemos esta comparación que hace Jesús al decirnos que hay 2 puertas que nos llevan a 2 sendas. Hay esta comparación que Jesús hace. Dice que un camino es amplio, pero lleva a la perdición. Por el otro lado es un camino angosto que lleva a la vida. Se cree que Jesús utiliza esta metáfora porque sabía que su audiencia lo entendería perfectamente. En aquellos tiempos, en aquellas ciudades, incluso en Jerusalén, eran ciudades amuralladas para protegerse, pero había entradas grandes y había unas entradas pequeñas. Conducían a caminos amplios y espaciosos y otros a unos caminos angostos y estrechos. Las puertas amplias eran las que atravesaban la ciudad. Las puertas amplias era por donde muchos pasaban. Muchos entraban por este camino, muchos transitaban este camino. Este camino llevaba a muchos a llegar al destino que ellos querían llegar. En cambio, las puertas angostas, estrechas, eran las que conducían por estos caminos tan pequeños que dicen que si una persona quería transitar por ahí, tenía que quitarse todas sus cargas, todo su equipaje, tenía que despojarse de todo para entrar por este camino estrecho. Incluso si quería pasar 2 personas, tenía que esperar el turno para darle lugar a la otra. ¿Qué es lo que quiere decirnos Jesús con esto? En este primer punto dice que hay 2 caminos. Jesús nos dice que no podemos seguir el camino que todos siguen y esperar llegar al destino correcto. Jesús empieza muy claro diciéndonos, como discípulos, te digo, iglesia, tenemos que ser muy intencionales en conocer a quién seguimos. Porque una vez que sabemos a quién seguimos, vamos a considerar esta advertencia y caminar no por el camino más fácil, sino por el camino que lleva a la vida. ¿Cómo? Rindiendo nuestra vida para Jesús como Rey y Señor. ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? ¿Cuál es el camino angosto? Quiero saberlo.
Bueno, regresemos al Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte, cada pasaje que hemos visto hasta hoy, habla del camino estrecho que lleva a la vida. Habla del camino angosto que no es nada fácil transitar por él. O dime tú si me equivoco. Amar a tus enemigos y orar por los que te persiguen, ¿es el camino fácil? O elegir perdonar en lugar de dar lugar a la ira, al rencor y a la amargura, ¿es el camino amplio y espacioso por donde tú y yo podemos andar? O quizás podríamos decir que es fácil despojarte de la lujuria en tu corazón, o despojarte del amor a las riquezas y a los bienes materiales en el mundo en el que vivimos, en lugar de valorar como el mayor tesoro a nuestro Señor. ¿Ese es el camino fácil? No, no es el camino fácil. No es el camino fácil el elegir no juzgar a los demás, sino primeramente juzgarme a mí mismo, extender gracia y misericordia para poder considerar a otros antes que a mí, juzgar con justo juicio. No es fácil. No es fácil. El camino amplio y espacioso es por donde muchos entran, pero el camino estrecho dice que pocos son los que transitan por ahí. Seguir a Jesús implica esto: rendir o arrepentirnos voluntariamente y rendirnos y seguirlos y seguirlo. Esa es la idea de Jesús. Tú y yo no podemos cumplir y alcanzar todo lo que hemos aprendido hasta hoy si no es llevando una vida completamente rendida a Jesús, quien es el único que puede cumplir la ley. Esto tiene mucho peso. Jesús habló de sí mismo, que Él ha venido a cumplir la ley, no a hacerla a un lado. Entonces, si miramos esto, que Jesús es el único que puede cumplirla, entonces es digno de nuestra confianza para seguirlo a Él. Y es por el camino estrecho el que nos dice Jesús, el que lleva a la vida. Tal vez el camino amplio es aquel que nos lleva a vivir de una manera en una autojustificación, tal vez por nuestras buenas acciones, por nuestros méritos, tratando de hacer las cosas, nosotros transitando, llevando el control de nuestra vida. Quizás es el camino que tomaban los profetas falsos de los que vamos a hablar a continuación, y no solo donde entraban, sino que engañaban a muchos para hacerlos transcurrir por este camino amplio y espacioso. Así que algo que está diciendo Jesús es que no todos los caminos llegan a Dios. ¿Te das cuenta? No todos los caminos llegan a Dios. De hecho, hay una creencia que es el universalismo. Esta creencia abraza esta postura de que todos llegan al cielo. Los que creyeron el evangelio y se arrepienten llegarán al cielo, pero los que no lo hicieron, cuando estén muertos tendrán la oportunidad de volver a escuchar este evangelio. Es completamente antibíblico. ¿Has escuchado eso? Pues todos llegarán al cielo, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo, según Jesús, es que no es así. Dice que Jesús mismo dice en Juan 14:6, dice Jesús de sus propias palabras, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué más? Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Jesús lo ha dejado muy, muy claro. No hay otra manera de alcanzar el estándar de Dios si no es por medio de Jesús. Jesús es la única puerta y Jesús es la fe. Y la fe es la única manera de entrar por esta puerta, por este camino angosto, por este camino que lleva a la vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, tal vez a lo que hemos visto hasta el día de hoy, podemos decir que muchos son los que van por el camino amplio y espacioso, pero pocos hallan la senda angosta. Querida iglesia, quiero decirte, la advertencia de Jesús es que tengamos cuidado qué camino elegir. Pero no solo eso, cuidado que hagamos desviar a otros por este camino. Cuidado que nosotros, siendo engañados, engañemos a otros.
que les digamos o que prediquemos un evangelio que es un evangelio de prosperidad, un evangelio de que tus sueños se cumplen, un evangelio que todo lo que tú desees lo vas a conseguir en el nombre de Jesús, un evangelio de que tu matrimonio se va a restaurar sí o sí, de que tus hijos estarán bien sí o sí. Ese es el camino fácil y amplio donde muchos quieren entrar. Pero decirlo de esa manera sería ir contra el evangelio de Jesús, porque Jesús mismo está enseñando esto, y el camino de Jesús era un camino hacia la cruz, un camino hacia rendir su vida para servir a otros, rendir su vida para darla en rescate por muchos, rendir su vida para hacer la voluntad de Dios. Entonces, predicar un evangelio fácil, espacioso, cómodo, no es el evangelio de Jesús según la Biblia. Y tengamos cuidado. Solo Jesús mismo dice: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El evangelio o el camino de Jesús es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, lo que implica un costo, un caminar estrecho y difícil, y seguirle. Entonces vemos que solo hay un camino. Dice la advertencia: ¿hay dos caminos? No, un camino que lleva a la vida. Un camino que lleva a la vida, y es Jesucristo nuestro Señor. Están muy serios, ¿eh? Segunda advertencia que hace Jesús. En la segunda parte vemos que Él dice: cuídense de los falsos profetas. Algunos ya están así: estos temas me gustan. Advertencia, dice Jesús: hay dos frutos. Hay dos frutos. Pero dice: cuídense. Quiere decir que no es fácil identificarlos. Dice que estos profetas visten de ovejas, o sea, parecen cristianos pero no lo son. Puede ser que sean personas que hicieron una confesión de fe. Tal vez estas personas que tienen la teoría de cómo deberían ser las cosas según Dios. Tal vez tienen todas sus credenciales en este mundo religioso. Pero el mensaje de los falsos profetas, te digo algo. La advertencia de Jesús es importante porque dice que es tan atractivo el mensaje de ellos. Incluso pareciera que es correcto, pero basta escucharlos con atención a la luz de las Escrituras para saber lo que enseñan revela la intención de su corazón. Entonces, hasta ahorita tal vez en este punto dices: no, ya sé, yo ya tengo varios identificados. Y podemos decir: pues en Facebook he visto varios que se la avientan buenas, ¿no? Y parece un espectáculo y el mensaje está completamente distorsionado. El peligro de esto es que muchos transitan por ese camino. Cuidado. Y podemos decir: estamos a un clic de ver a los falsos maestros en las redes sociales, en el mundo virtual, ¿no? Pero no todo el que enseña lo correcto es el que termina practicando lo correcto. Quiero decir que si nosotros enseñamos la Biblia, la evidencia de esto es nuestras acciones cuando nos bajamos de aquí, nuestra obediencia al Señor. Es lo que hacia eso está apuntando esta parte, porque la advertencia de Jesús es esto: cuidado, hay un peligro. Parecen cristianos, parecen ovejas, pero no lo son. Y su naturaleza es engañar. Su naturaleza es que en realidad son lobos rapaces y se creen ovejas. Hay algunos que genuinamente se creen ovejas y no lo son. Hay otros que con astucia se hacen pasar por ovejas y no lo son. Pablo hace varias advertencias a este discípulo Timoteo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo está escribiendo estas cartas pastorales, ¿no? Como algunos dicen que es como su testamento, las últimas palabras de Pablo. Y está dejando varias advertencias acerca de los falsos maestros. Dice en el 2:18
de 2 de Timoteo, él advierte de estos falsos maestros que se desvían de la verdad y trastornan a otros acerca de la fe. Dice que aún ellos son engañados a sí mismos por el error. ¿Cómo los identificamos a los falsos maestros? Se aman a sí mismos, causan controversias y divisiones, llenos de avaricia. No estoy describiendo a nadie aquí o no quiero recordar tu pasado, pero la palabra nos da advertencias muy claras acerca de esto. Justo en 2 Timoteo, pero capítulo 3, Pablo está diciendo una lista un poquito más extensa y te la leo. Dice que estos falsos maestros serán amadores de sí mismos, amadores de las riquezas, serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes, serán malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Dice, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán los placeres en lugar de amar a Dios. Y esta parte que dice, actuarán como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, el mensaje del evangelio. ¿Sabes qué es lo que dice la advertencia esta? Aléjate de estas personas. Ten cuidado. Hay peligro ahí. Jesús nos está advirtiendo, aléjense. Esas personas tienen la mente depravada, una fe falsa. Pero tranquilos, dice, porque al tiempo quedarán al descubierto. No triunfarán. ¿Cómo examinamos a estos falsos? Su manera de vivir, ¿no? Si su manera de vivir es justicia, humildad, fidelidad a Dios. Su manera de enseñar el contenido de la enseñanza. Hay que poner atención a esto, si hay un fruto verdadero en la palabra de Dios, si no son ideas de hombre, que no esté centrado en el humanismo, algo que suena bien a los oídos, sino que esté centrado en la palabra y el evangelio de Cristo. Ahí podemos estar midiendo si realmente son verdaderos o falsos maestros. También debemos poner atención en el efecto que tienen las enseñanzas. ¿Cómo son aquellos que los siguen? ¿Cómo son aquellos que los escuchan? ¿Cómo si la gente está creciendo realmente en la vida, en el fruto de Jesús, o simplemente están siendo entretenidos, escuchando lo que quieren y alejándose eventualmente? Esa es una advertencia que Jesús nos hace. Pero la instrucción de Pablo es huye de estos falsos maestros. ¿Sabes por qué? Antes que te conviertas en uno de ellos. Aquí a todos nos gusta escuchar este mensaje y señalar a los falsos y a los que no son. Pero lo que el Sermón del Monte ha venido haciendo es que vayamos más profundo en nuestro corazón a examinarnos. La intención de este pasaje es eso. La advertencia de Jesús es para que pongamos atención y nos examinemos a nosotros mismos si verdaderamente estamos siendo verdaderos creyentes y dando fruto. ¿Qué sigue diciendo esto? ¿Cómo los conoces? Por el fruto. Por sus frutos los conocerá, lo repite 2 veces Jesús en esta parte. La única manera de saber con certeza un verdadero maestro, un verdadero creyente, es que el tiempo dejará ver sus frutos. El tiempo dejará ver los frutos, no por la enseñanza ni las palabras, ya que pueden ser muy astutos, sino por los frutos se conocerán, dice Jesús. Por los frutos los conocerán. El buen fruto se ve por la naturaleza del árbol. El buen árbol da buen fruto. El mal árbol da mal fruto. No se puede al revés. Esto tiene que ver con un verdadero y con un falso arrepentimiento. Esa es la enseñanza de Jesús. Tiene que ver con verdaderamente creer o no. Juan el Bautista predicaba esto, un arrepentimiento genuino. En Lucas capítulo 3, 18, él constantemente, era su único mensaje: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y la pregunta de la audiencia es: ¿qué tengo que hacer
Ok, bueno, si hacías tal cosa, no exijas de lo que hacías antes, a nadie le quites dinero. O sea, era un cambio completamente, era tomar una ruta al lado opuesto. Era esta naturaleza que producía Dios al haber un arrepentimiento. Quiero decir esto está apuntando a la naturaleza. Si verdaderamente hemos sido regenerados o no, si verdaderamente hemos nacido de nuevo o no. Esto es obra del Espíritu y esto es por voluntad de Dios. No es algo que tú y yo podamos hacerlo, es por obra de Dios. Pero este mensaje o esta parte del sermón nos lleva a examinarnos dónde nos encontramos. Alguien que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, es alguien que no puede producir buen fruto. Puedes esforzarte por mantener alguna apariencia de piedad, pero el tiempo lo dirá. Saldrá a relucir el verdadero fruto de acuerdo a tu naturaleza. Ya se quedaron serios. El arrepentimiento genuino, hermanos, tiene que ver con creer lo correcto y terminar practicando lo correcto. Eso es el verdadero arrepentimiento. Me llama la atención que un texto central de este sermón del monte es Mateo capítulo 5 versículo 20. Después de que Jesús les dice que Él viene a cumplir la ley, dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Te confieso que hace un poco tiempo veía este versículo y lo interpretaba súper mal. Yo decía, entonces Jesús dice que tengo que ser como los escribas y los fariseos, a ver si alcanzo, a ver si un poquito más a eso puedo alcanzar el estándar de Dios. No, Jesús lo que está diciendo es la imposibilidad que tenemos tú y yo de alcanzarlo. O sea, Él es la medida, solamente por medio de Él. Y hablando un poquito más de los escribas y de los fariseos, porque es importante este texto. Los escribas, escucha esto, eran expertos en el estudio de la ley de Moisés. De hecho, eran tan celosos en preservar esta ley, por eso copiaban los manuscritos con diligencia y exactitud. Lamentablemente, su corazón nunca cambió. En cambio, los fariseos, por otro lado, se consideraban ortodoxos. Nosotros tenemos la ley y tenemos la creencia correcta acerca de la fe. Pero se creyeron tan santos que pusieron sus tradiciones a la par de la ley. Y aún aumentaron 613 mandamientos entre prohibiciones y mandamientos positivos para apoyarse en su propia justicia. Jesús, ¿qué está diciendo entonces? No es lo que crees que está bien, sino lo que terminas viviendo. Todo esto está apuntando hacia una vida de perfecta obediencia según Cristo. Lo que Jesús nos llama no es tener el conocimiento correcto, sino la práctica correcta. ¿Has escuchado el término sana doctrina? Está muy de moda, ¿verdad? Y se escucha mucho en las redes sociales y es como ves esa tiradera de los que sí la tienen y los que no la tienen. Pero no es tener la sana enseñanza, sino la práctica de esta sana enseñanza. No es la enseñanza de Jesús, sino terminar viviendo la vida de Jesús. A eso nos está llamando el Sermón del Monte. La verdadera salvación, iglesia, no se refleja por nuestras buenas acciones superficiales, sino por las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Ahí está la evidencia de esta gran salvación. Ahora, identifico los falsos, pero ¿cómo identifico los que sí pertenecen a Cristo? ¿Cómo identificamos esto? Pues por el árbol se conoce el fruto. El fruto de alguien que le pertenece a Cristo es el carácter de Cristo. Es la vida de Cristo. No un fruto bueno, un árbol bueno no puede dar mal fruto. Si verdaderamente le perteneces a Cristo, vas a reflejar a Cristo. Gálatas 5:22 es el fruto del Espíritu, es el carácter de Cristo, es Cristo ahí. Si tú dices, bueno, dame una pista de cómo puedo vivir esto, dice Gálatas 5:22-24, pero el fruto del Espíritu es amor
Y este amor se refleja en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y todo el versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Veamos esto. El sermón del monte no es un ideal a perseguir. No es que tú y yo nos esforcemos y persigamos ser como Cristo, que suena bien, sino que es la vida de Cristo en nosotros. Es la vida de Cristo en nosotros, saliendo a relucir. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos a ese punto? Dice la palabra, hay muchos versículos que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Morimos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, pero dice que también hemos sido resucitados juntamente con Él. Y ahí vemos el poder de Dios obrando en nuestra vida para avanzar en este proceso de llegar a la meta que es Cristo. Entonces, el secreto de la santificación es este: es rendir todas las áreas de mi vida, todas las áreas de mi vida, todas las áreas de mi persona a Dios. Mientras yo más rindo, más puedo ver el poder transformador de Dios en mi vida. Ok, lo voy a dejar más claro. Hay áreas en tu vida que están siendo alumbradas por la luz de Cristo. Y puedes decir, gloria a Dios, me gozo porque el Señor me ha llevado a crecer en esta área de mi vida. Pero por el otro lado hay áreas tan oscuras. Entonces la santificación tiene que ver con rendir todo. Aquellas áreas donde tú puedes decir, ay caray, entonces soy verdadero o no soy. ¿Hay fruto o no hay fruto? ¿Estoy caminando o transitando el camino correcto, sí o no? Es porque estamos en este proceso donde, aunque hay áreas oscuras, tenemos el poder de Dios por medio de la resurrección de Jesús para ser santificados. Y a ese punto Jesús quiere llevarnos, no a temer de que ay, entonces le pertenecemos o no, perdí mi salvación o no, sino que entendamos que cada uno de los que están aquí, si están seguros de su salvación, podamos examinarnos y ver esta evidencia, este fruto de Cristo. Es algo importante es esto, que cuando hablamos de los falsos maestros somos muy prontos para juzgar, pero hace 2 sermones vimos que primero quitemos la viga de nuestro ojo para querer quitar la paja de alguien más. Toma tiempo. Además de que tú y yo no somos llamados a ver quién es y quién no es, tú y yo somos llamados a predicar el evangelio que da vida, el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo nuestro Señor, el único que salva, el único que salva. Algo importante en esta parte del pasaje es que Jesús dice que hay espinos y hay abrojos. El propósito de esto no es otra cosa que esconder el fruto y contaminarlo, que se pierda el fruto. A esto voy cuando digo que no seamos prontos para juzgar, ni siquiera nosotros mismos, sino que veamos el fruto que hay. Entendamos esto, que solamente hay un fruto, no hay 2 frutos, hay un fruto verdadero y es Jesús. Estamos viendo hasta aquí, hay un camino, Jesús, hay un fruto, la vida de Jesús, y esto nos va a llevar al tercer punto. En lugar de tratar de encontrar estos falsos maestros, yo creo que podamos examinarnos a nosotros y ver si nuestra vida está dando este fruto. Hay 2 destinos, dice. Verso 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo con esto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que hacen iniquidad. Wow. Vemos aquí estas declaraciones de Jesús. Dice que no es por la declaración que tú y yo hagamos, por una confesión que hagamos,
o por las obras que hagamos, sino que lo importante es una obediencia sincera a la voluntad de Dios, y esto es por medio de la fe. Esto es por medio de la fe. Escucha lo que dice ahí: muchos son los que se pierden. Creo que estos muchos que se pierden son muchos de los que entraron por el camino amplio y espacioso. Hay una conexión de principio a fin. Y escuchar estas palabras, yo creo que no hay peor cosa que para ti, para mí, que escuchar eso. Creer que tú y yo somos hijos de Dios, creer que tú y yo estamos transitando el camino que lleva a la vida, creer que estamos viviendo según lo que Cristo dice que debemos vivir, según la vida de Cristo. Estoy viviendo un cristianismo cómodo tal vez. No. Dice ahí que muchos dirán: Señor, Señor, pero no los conozco. Escucharán estas terribles palabras. Escucha lo que dice. Quiere decir que tú y yo podríamos confesar de alguna forma con nuestros labios. Tal vez podríamos estar haciendo aún milagros, como dice, y no arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Jesús enseñó esto: es necesario que se arrepientan para entrar a su reino. Es necesario que se arrepientan para entrar al reino. Y aquí está una clave para poder interpretar correctamente este pasaje. Porque hasta aquí algunos dicen: sabía de la apostasía. Los cristianos sí se pueden perder. Otros pueden decir acá: qué miedo, si soy salvo o no soy salvo. Pero la clave para poder interpretarlo es: Jesús dice: jamás los conocí. Jamás podemos decir que conocemos a Dios, pero Él fue quien nos conoció primero. Esto viene un descanso, Nuestra alma descansa en esto. Saber esta verdad acerca de la gracia soberana, de que Dios es quien nos escoge. Es que el plan de redención tiene que ver todo completamente con Dios. Que la salvación es Dios el autor de esta salvación. No es para estar buscando quién es y quién no es. No es para estar dando martillazos hiriendo a otros, sino que es una almohada en donde podemos descansar. Podemos estar tranquilos. Porque Jesús dice, 1 Corintios 8:3, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Si alguien ama a Dios, si tú y yo decimos amar a Dios y verdaderamente le amamos, es porque Él nos conoció. Es porque Él nos llevó a amarle. No es por nuestras buenas intenciones. Jesús dice: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos la base de nuestra salvación. Aquí podemos descansar, que no es una confesión verbal ni todas las cosas que podamos hacer, sino conocer a Jesús y ser conocidos por Él. En eso descansa nuestra salvación. Es por medio de la fe. Es por medio del regalo de la fe que Él nos da. Y es lo que asegura nuestra salvación. Conectados con Jesús podemos estar seguros. Si no estamos conectados con Jesús, por más que hagamos milagros y señales, todo es en vano. Están muy serios, neta. Espero que todo esté bien, Ojo con esto. Cuando Jesús dice a estas personas, no le está diciendo que perdieron su salvación. Está diciendo: verdaderamente nunca la tuvieron. Ok, muy bien. Nunca los conocí. Juan 15:16, para poder aclarar este punto. Dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Este texto es paralelo cuando Jesús está hablando acerca del fruto. Él está diciendo que los que permanecen, antes de este verso, está diciendo que los que permanecen en Él son los que dan fruto, y este fruto permanece. Y aquí está diciendo que ustedes no me escogieron a mí,
sino que yo los escogí a ustedes. ¿Para qué? Para que lleven fruto y este fruto permanezca. ¿Me acompañas a 2 de Timoteo 1, 9 y 10? Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. ¿Escuchas? Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús por la eternidad. Desde la eternidad, perdón. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hermanos, Dios por medio de Jesús nos ha salvado desde la eternidad y hasta la eternidad. Esta es la seguridad de nuestra salvación. En esto podemos descansar. Hemos estado pasando semanas en clases ABA, donde hemos visto estos temas más a profundidad, y ha sido de mucha bendición. Nos ha enriquecido mucho, porque tener en claro estos conceptos nos ayuda no solamente a tener una claridad de lo que creemos, sino nos lleva a vivir de una manera que glorifica a Dios, descansando en esto, completamente en la obra de Cristo. La Biblia nos habla de principio a fin. Dios elige, Dios nos llama, Dios escoge. Es Dios el que toma la iniciativa, no tú y yo. No es por tu esfuerzo y el mío, es que Él se ha complacido en esto, en amarnos y en dar esa gracia soberana a nosotros. En toda la historia redentora vemos hombres y mujeres que no estaban en búsqueda de Dios, fue Él encontrándolos. La obra de salvación es sola y exclusivamente de Dios. No podemos jactarnos, no podemos creernos superiores a otros. El Sermón del Monte nos ha modelado esto. Todo esto nos apunta a Cristo para amarlo a Él y amar a los demás. No es que yo tengo el fruto, yo hago esto, yo sirvo, porque desde hace 15 años hice una confesión de fe y es la garantía de mi salvación. ¿Cómo está el fruto? ¿Cómo está la vida de Cristo en ti? Se hace claramente visible el fruto de Jesús, el carácter de Jesús. La realidad es que nosotros, hombres y mujeres, somos incapaces de salvarnos. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. El hombre natural, dice la Biblia, que no puede y no quiere buscar a Dios. No puede y no quiere. Pero la elección de Dios tiene que ver entonces con su corazón bondadoso. No es con nosotros. Él quiso salvarnos por su gracia de formas soberanas a millones de seres humanos pecadores, y todo esto por medio del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios. Es el mensaje de Mateo: dar a conocer al Mesías, el Salvador, el enviado de Dios. Y en este sermón estamos escuchando esto. Cuidado, no sea que entren por el camino equivocado, no se desvíen en el transcurrir de este camino, no se pierdan al final. Es una clara advertencia la que Jesús nos está haciendo, pero queda más claro en Romanos 3, 23 y el 24, si me acompañas. Romanos 3, 23 y 24. Te lo leo. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la resurrección que es en Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo no estamos llamados a ver quién es y quién no es. Nosotros estamos llamados a predicar y a proclamar el mensaje de salvación que es Jesucristo. Él es nuestra seguridad, en Él radica nuestra salvación, que hemos sido conocidos por Él. Es una advertencia de Jesús. Hay peligro, tengan cuidado.
Muchos son engañados, pero cuídense de que ustedes no sean uno de ellos y engañen a otros. La palabra se repite: muchos, muchos. Muchos entran por el camino de la perdición, muchos caminan por el camino de la perdición, muchos terminan perdiéndose para ser destruidos. Pero a los que hemos creído en el Hijo de Dios, en el enviado de Dios, en el Mesías prometido, Jesús es el objeto de nuestra salvación. Jesús es la puerta, Jesús es el camino y Jesús es la meta final. Y en esto descansamos, iglesia. En esto descansamos. El Padre elige, el Hijo redime, pero solamente el Espíritu Santo hace todo esto posible. Él nos da a conocer al Padre, al Hijo, y Él nos lleva en este proceso hasta llegar a la meta. Hemos muerto con Cristo, pero resucitamos con Él. Tal vez para dejarlo un poquito más claro, la redención de Dios es una obra completa, de principio a fin. Y tiene estas tres perspectivas. Él nos redimió en el pasado por medio de Cristo. Nuestros pecados fueron pagados. La sangre de Cristo compró nuestra libertad del pecado. La resurrección de Cristo nos lleva a vivir en el poder del Espíritu que nos santifica vez tras vez. Que aunque hay presencia del pecado, cada vez somos más santos. Pero la perspectiva futura de esta redención es que seremos glorificados juntamente con Él, donde no habrá presencia del pecado. Seremos libres completamente del pecado, siendo como Cristo. Y eso es una garantía para nuestra salvación. Ahora quiero ponerme un poquito más serio. Y te mencionaba, la intención de este pasaje es que examinemos nuestro corazón. ¿Cuál es la seguridad que tienes de esta salvación que hemos recibido por medio de Jesús? Por muchos años yo creía que el Señor me había alcanzado cuando yo tomé la decisión de elegirlo. Cuando yo confesé con mis labios y alguien me hizo repetir una oración, y estaba seguro que ese día el Señor me salvó porque yo lo escogí a Él. Porque yo decidí dejar mi vida de pecado y lo elegí a Él. Pero oh sorpresa, si en algún momento de este caminar con Dios sucedió esto, fue porque Él produjo un cambio en mi corazón. Es la única manera que puedas conocer lo correcto y vivir lo correcto, a través de un nuevo nacimiento por medio de Jesús. Esta es la obra de Dios en el cristiano. Esta es la obra de Dios. No es porque repetimos una oración, no es porque me congrego cada domingo o porque sirvo en los ministerios, ni siquiera es porque yo predico la palabra. Es por la obra de Cristo que me lleva a que mi corazón se incline más a Él que a cualquier otra cosa. Creemos que la verdadera justificación en el Hijo siempre resulta en una vida de santificación. Esa es la realidad del cristiano. Si hay una justificación, la santificación sucederá inevitablemente. Ni siquiera tienes que esforzarte por ser más como Jesús. Es el poder de Dios actuando, dando a luz la vida de Jesús en ti. Pero si la santificación no sucede hasta este punto, seguramente la justificación nunca tuvo lugar. Y ahí es donde podemos examinarnos. La advertencia de Jesús no es para temer por nuestra salvación, sino para que autorreflexionemos en nuestro corazón. Pablo dice a los corintios: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Y justo después de sentirnos empoderados o tal vez terriblemente lejos de lo que es la medida de Jesús en este sermón, hoy Jesús nos está diciendo: examínense, deténganse, vean su proceder, vean su caminar,
Pruébense a sí mismos. No vaya a ser que sean reprobados en el examen de la fe genuina. Jesús no nos llama, iglesia, a esforzarnos por mantener una apariencia de piedad. Jesús nos llama a ejercitarnos en la piedad. A eso sí nos llama Jesús, que estemos ejercitándonos, porque esto es una evidencia de que verdaderamente Él nos justificó. Y no es que nos esforcemos por cumplir estos estándares moral, sino que se trata de conocerle más a Él a través de estas disciplinas espirituales. Porque mientras más le conocemos, más lo amamos y más lo obedecemos. Y es entonces que es evidente el fruto de Cristo. Tal vez digas, no, pues estoy bien lejos, porque no me estoy pareciendo más a Cristo, al contrario. Me he encontrado con dos tipos de personas. Personas que verdaderamente no han sido regeneradas y tienen una tendencia a pecar y a pecar y a pecar, por más que les diga cuál debería ser el camino. Pero personas que están equivocadamente creyendo que no pueden, cuando lo único que tienen es ejercitarse en la piedad. Usar estos medios de gracia que Dios nos ha dado para conocerle más, para crecer en el fruto, en el carácter de Cristo, para ser fortalecidos en nuestra confianza en Él. La pregunta es, bueno, mejor dicho, le hicieron una pregunta al pastor John MacArthur y le decían, ¿por qué los cristianos siguen pecando? ¿Por qué hay cristianos que están convencidos de que han sido justificados? Pero bíblicamente, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué, si Cristo ya pagó por sus pecados, por qué ellos siguen pecando? Y su respuesta es esta: a medida que crezcas en Cristo como creyente, pecarás menos y te sentirás peor. ¿Por qué? Porque al pecar menos amas más la justicia. Cuanto más amas la justicia y te asemejas a Cristo, más odiarás el pecado. El corazón de un creyente vive en esta constante, un gozoso quebrantamiento, sabiendo que el poder del pecado te hace daño, pero abrazando la gracia de Jesús, la gracia que Dios nos provee por medio de su Espíritu Santo. Este es el poder de la resurrección. Este es el poder de la cruz. Es la realidad que Pablo habla en Romanos capítulo 7. No es que hay unos más cristianos que otros, todos vivimos con esta realidad. Hermanos, ubiquémonos, no ignoremos esto. Está una contienda dentro de ti y de mí, una lucha interna, nuestra vieja naturaleza contra lo que el Espíritu de Dios quiere obrar. Pablo dice, quiero hacer lo bueno y no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero el mismo Pablo responde, gracias a Dios que la respuesta es Jesucristo. Él es nuestra respuesta. Mi pregunta es, ¿cómo están tus disciplinas espirituales? ¿Cómo están perseverando en ellas con el deseo de amar más a Dios y obedecerle más? ¿Estás creciendo en la palabra, en el conocimiento de ella? ¿Estás creciendo en las disciplinas que veíamos en el Sermón del Monte a través de la oración? Reconociendo nuestra incapacidad, volviéndonos dependientes de Él a través de la oración, confiando más en Él. Y tal vez dices, no puedo. He orado, he leído y sigo igual con estas partes oscuras en mi vida como cristiano. Y ya no puedo con esta lucha. Te digo algo. El Señor dice la palabra que Él dio todo por su iglesia. Efesios capítulo 5 está diciendo que Él lo que hizo, lo hizo por su iglesia. Quiere decir que por medio de Cristo tú y yo hemos sido injertados en un cuerpo, en una familia de Dios, donde volteas a tu alrededor y hay otros hermanos con las mismas luchas que tú, o si no es la misma, similares, o otro tipo de luchas. Pero nuestra imposibilidad para vivir de la manera del Sermón del Monte es solo uno: el pecado. Es nuestro pecado.
Pero si conocemos la magnitud de este problema que es el pecado, podremos asombrarnos de la magnitud que es la respuesta, que es el evangelio de Jesús. Él murió por tus pecados, los que hiciste en el pasado, presente y futuro. Y no es para que vivas como quieras, es una libertad para amarle, para conocerle más, para obedecerle más. Esa es la libertad que nos ha llamado el Señor. Hermanos, tal vez tú dices, no, yo sí me arrepiento genuinamente. Bueno, te invito a algo, ve con tu hermano y confiesa tus pecados. Ahí vas a ver verdaderamente un genuino arrepentimiento, porque no te está importando tu imagen, no te estás preocupando por tu apariencia, sino que estás siguiendo estos recursos que Dios nos ha dado, estos medios de gracia para ser santificados. Y es sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque así se cumple la ley de Cristo. Tal vez tú dices que claro que no, ¿cómo voy a contar mis luchas? Te puedo confiar algo. De un tiempo para acá he podido ver el poder de Dios actuando en mi vida. Cuando he abierto mi corazón con otros hermanos que sé que Dios los ha puesto ahí, con ese propósito de guiarme a Él, de ayudarme a crecer en mis disciplinas espirituales, de poder ser conformado a la imagen de Cristo a través de hablar la verdad en amor. Es ahí que tú y yo estamos siendo santificados a través de estas disciplinas espirituales. ¿Estás amando cada vez más a Dios? ¿Es evidente el fruto del carácter de Jesús en tu vida cada vez más? ¿Estás obedeciendo cada vez más a Dios? Si te estás mirando, si estás viendo todas tus incapacidades, yo te invito a examinar tu corazón y a mirar a Cristo. Porque si no has creído verdaderamente, te puedo decir que solo por medio de Jesús y su sacrificio encontramos el perdón de pecados y esta vida abundante, una vida eterna. Y yo te digo con mucho amor, cree y arrepiéntete para salvación. Pero también, si tú estás con esa seguridad que le perteneces a Cristo, pero estás con esa lucha constante contra el pecado, quiero abrirte los ojos un poquito, y eso es una evidencia de la obra de Dios en tu vida. Porque antes no había lucha, antes te deleitabas, ahora luchas y te duele el pecado. Y la realidad del pecado es condenación, culpa y vergüenza. Pero la realidad de la gracia es amor, es misericordia, es la bondad de Dios sobre nosotros. Y te digo a ti también, que los que ya creen, que nuestro destino es ser conformados a Cristo y ser glorificados juntamente con Él. Él es la meta. Entonces te digo, hermanito, con mucho amor, arrepiéntete y cree para santificación. Esa es la idea de Jesús, que seamos perfeccionados en Él, que seamos cada vez más parecidos a Él, que dejemos de luchar en nuestras propias fuerzas y capacidades tan limitadas, sino que creamos que si le pertenecemos a Cristo, Él es la entrada, Él es el camino y Él es la meta final, y a Él sea toda la gloria por eso. Así que yo quiero invitarte el día de hoy que examinemos en nuestro corazón, que nos pongamos a cuentas con Dios. Es un buen momento para esto, para tomar una decisión. Si de aquí para adelante vamos a vivir a la manera de Dios, o seguiremos luchando tratando de salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no me acompañas a orar? Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres tan bueno. Porque es a través de tu verdad que podemos encontrar vida.
aún en aquellas áreas en que nuestro corazón parece estar muerto. Llévanos a las profundidades de nuestro corazón, y que por obra de tu Espíritu podamos rendir todo, completamente todo a ti. Que aprendamos a depender completamente de ti, a confiar totalmente en ti, a descansar en ti, Señor. Sé que es por obra de tu Espíritu que traes vida a los corazones, aquellos que creen, aquellos que se arrepientan, aquellos que te reconocen como el Señor, como el Salvador, aquellos que caminan hacia otra dirección, hacia ti. Así que afírmanos en estas verdades, Señor. Ayúdanos, que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando. Y hoy pedimos perdón, nos ponemos a cuentas, dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas. Reconocemos que somos débiles, pero que tú eres poderoso y que tú has prometido, Señor, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta que tú vuelvas. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Vamos ahí donde estás, puedes orar al Señor. Es un buen momento para ponerte a cuentas con Él. Brindamos todo a Él. Entregamos nuestras luchas, entregamos nuestras cargas. Te reconocemos como el Rey de nuestra vida, Señor. Y hazme más consciente cada vez de la nueva naturaleza que has hecho en mí. Que esto me guía, que me conduzca hacia la meta que eres tú. Que seamos entendidos, que seamos intencionales, que hagamos uso de estos medios de gracia que nos has dado para santificarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, iglesia? Cantemos juntos esto. Gracias, Dios. A ti